Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, Antigua Guatemala. Se complace en presentar su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Vivientes, pero se oía como película de zombies, ¿va? Entonces dije yo, no hombre, hasta ahí tampoco. Entonces le pusimos los vivientes. Vamos a tratar en el nombre de Jesús de ir entrando en este tema de la manera en que el Señor tan lindo me ha ido explicando para que yo les pueda explicar a ustedes también. Amén. Hoy no voy a ir a 1000 por hora como el domingo. Hoy no tengo 18 dones que darle. Ya me perdonó, ¿eh? Sí se le quedaron. Hay que seguirlos estudiando, ¿verdad? Porque eso es el poder de Dios sobre nosotros. Nos interesa saber con qué poderes contamos en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a entrar aquí a este verso de Primera de Tesalonicenses 4, versículos, vamos a leer del 15 al 18, en la versión esta de la Biblia de las Américas. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, esa palabra cuando tú vas a buscar al griego, en realidad lo que dice es nosotros los vivientes, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivientes, nosotros los vivientes, los que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cuántos quieren estar con el Señor siempre? Por tanto, confortaos, y en otras versiones dice, animaos, alentaos unos a otros con estas palabras. Podemos ver en esta cita un recordatorio. De hecho, el versículo que sigue creo que habla acerca de eso ahora. Tenemos que estarnos confortando unos a otros con esta realidad de que Cristo viene por la iglesia. Le quiero contar que no toda la iglesia cristiana defiende ya esta postura, esta verdad, esta realidad de que Jesucristo viene. Y eso es porque dicen que hemos esperado demasiado. Pero no es que deberíamos de tener por tardanza su venida, sino que el Señor está siendo paciente para con aquellos que todavía no están preparados. Imagínese que el Señor hubiera venido un año antes de que usted aceptara a Cristo. Imagínese los que todavía falta de su familia que se consagren. Entonces todos estamos constantemente orando, intercediendo por los que faltan de entrar al arca de la salvación. Y esa es la causa por la que muchas veces pudiera parecer que el Señor se ha tardado mucho, pero en realidad Él está siendo paciente. Y aquellos burladores que dicen que ellos ya no creen en la venida del Señor, se convierten a sí mismos en una profecía de la venida del Señor, porque la Biblia así lo dice, que vendrán burladores, diciendo que el Señor ya nunca vino. Entonces, nosotros no tenemos que desmayar. Dice aquí, confórtense, anímense, aliéntense. Eso significa que pudiéramos desalentarnos, que pudiéramos bajar la guardia, que la persecución a veces espiritual o los contratiempos de la vida podrían desanimarnos de la verdad de la venida de Cristo, pero el Señor Jesucristo no miente y Él
vino a la primer cita, que fue la cita sangrienta. Y si Él no faltó a la primera cita de amor, que fue la cita sangrienta, tampoco va a faltar a la segunda cita de amor, que es cuando reciba a su novia para boda. Usted sabe que la iglesia es la amada del Señor Jesucristo, y que dijo el apóstol Pablo que la iglesia estaba siendo preparada como una virgen pura que se está ataviando para Dios. Entonces vamos a tener bodas, las bodas del Cordero. Y ahí vamos a estar con nuestros vestidos blancos, recamados de oro. Amén. Hermoso vestido de novia que el Señor está preparando en su iglesia. Pero Él dice que no nos quiere encontrar ni con mancha ni con arruga. Por eso debemos guardar nuestras vestiduras y nosotros permanecer. Ahí le puse en más grande la palabra permanezcamos, porque eso es quizá lo que más cuesta. Hay un dicho que dice: lo que cuesta no es tanto llegar, sino permanecer en la cima. Claro, subir fue difícil, pero permanecer es lo que cuesta. Y nosotros tenemos que pelear por lo que hemos alcanzado, retener lo que ya logramos. Retén lo que tienes. Amén. Y sigue adelante, no te desanimes, todos estamos en la misma lucha, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, en diferentes hermanos, dice la Escritura. Entonces, aquí sí se vale mal de muchos, aquí no es consuelo de tontos. La Biblia dice que nosotros nos podemos alentar pensando en que no solo a nosotros como cristianos nos están pasando estas cosas, sino que alrededor de todo el planeta, aquel pueblo cristiano, aquella nación cristiana, el cuerpo de Cristo también está en padecimientos. No todos al mismo tiempo, gracias a Dios, porque por eso nos podemos alentar unos a otros. Y el que no está caído puede extenderle la mano al que está desanimado y levantarlo. Entonces aquí estamos viendo el recordatorio de aquella promesa que Jesucristo hizo cuando dijo que Él iba a ir a donde estaba su Padre, a preparar morada para que nosotros también en algún punto estuviéramos con Él allá donde Él está. Y aquí Él dijo que iba a regresar por nosotros, para que donde Él está también nosotros pudiésemos estar. Y nosotros todos los días nos levantamos pensando en eso. Así es, ¿verdad, hermanos? Porque cuando nosotros todos los días pensamos que puede ser hoy ese momento, entonces nos mantenemos anhelando esa corona. ¿Sabe que hay una corona solo por esperar la venida del Señor Jesucristo? Un galardón eterno que va a haber solo por esperar su venida, por amar su venida, dice literalmente. Los que aman su venida les van a entregar, nos van a entregar una corona de justicia. Yo la quiero. Pero entonces cada día, cada mañana, cuando abramos nuestros ojos, tenemos que vivir pensando en esa realidad, en ese encuentro. Y lo otro, ¿verdad? Que siempre yo les hago esa reflexión, que nosotros en realidad no sabemos qué va a ser primero. Si nosotros vamos a fallecer, lo cual no importaría, porque mientras nosotros estemos amando su venida, la corona está ahí para nosotros. O si de veras vamos a llegar hasta el arrebatamiento, porque hemos conocido ministros que han predicado esto toda su vida y que ya partieron con el Señor. Pero lo creyeron con todo su corazón porque está en la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene comprada la vida? ¿Cómo sabemos si nuestro viaje va a ser aéreo o terrestre? Tenemos que vivir nuestra vida cada día como si fuera el último día, esperando ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de un tipo de cristianos que alcanzaron una jerarquía de vivientes. Yo sé que a ustedes les han enseñado los discipulados acerca de esto y hemos escuchado prédicas acerca de esto. Para nosotros poder entender este proceso, tenemos que abrir nuestra mente al hecho de que antes de que aceptáramos a Cristo estábamos muertos. Eso es lo que dice en Efesios 2, del 1 al 7. Él, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, que dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Note cómo esto está hablando de un proceso, porque dice que Él ya nos resucitó y no, yo me miro aquí todavía. Y está hablando en tiempo pasado. Nos resucitó. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Y nosotros estamos sentados aquí, en esta silla. No estamos sentados allá, pero Él ya nos mira. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él mira producto terminado, no materia prima. Por eso es que el Señor no se desanima contigo, porque Él ya conoce el final de aquella historia. Y sabe que el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. La va a completar, la va a concluir. La cosa es si usted lo va a hacer con anestesia o sin anestesia. Porque los que van a ser arrebatados, los que vamos a ser arrebatados somos los vivientes que permanezcan. Entonces, estas citas que estamos leyendo ahorita, donde dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos y que al venir Él nos dio vida con Él, es el inicio de un proceso. El final es este que está escrito aquí, donde dice que ya estamos en resurrección, ya nos resucitó y nos hizo sentar con Él. Ese es el final de la historia. Aquí estamos viendo todo. Pero ¿cómo es posible que me digan que yo estaba muerta antes de aceptar a Cristo? ¿Qué explicación tiene eso? Eso no se puede entender si nosotros no hablamos un poco acerca del ser tripartito. El ser tripartito está en 1 de Tesalonicenses 5:23, en donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo tu ser, ese es el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, aquí está hablando de que un día el Señor nos va a llamar a cuentas y Él nos quiere encontrar irreprensibles hasta en el cuerpo. Imagínense ustedes eso. Irreprensibles en el espíritu, irreprensibles en el alma, irreprensibles en el cuerpo, en todo. Espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para la venida de... Estamos hablando siempre de la venida del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos regresemos avergonzados en el aparecimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se mira que las tres imágenes son iguales? Porque así es. El alma es una réplica de mí y el espíritu. Uno dentro del otro. Y lo que les digo siempre, ¿verdad? Nosotros no somos cuerpos a quienes se les asignó un espíritu, sino que nosotros somos un espíritu a quienes se nos asignó un cuerpo, un vehículo de tierra. Porque ¿de qué fue formado el hombre? Del polvo de la tierra. Un vehículo de tierra para poder nosotros transitar en esta tierra. Y luego el Señor nos dio soplo de vida. Entonces dice en esta cita de 1 de Corintios 2, 14 al 15, pero el hombre natural ahí en el original significa sensitivo, está hablando del alma, animado, animal, sensual. El hombre natural, el hombre animal, nuestra esencia primaria, digamos, sin espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se tendrían que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Que aquellos que no han aceptado a Cristo todavía están en su estado animal. ¿Por qué? Porque cuando Adán peca en el huerto y muere, en realidad lo que sucedió fue que a él lo degradaron a un estado animal. Por eso es que cuando estudiábamos en la escuela hace mucho tiempo, en el colegio, en las escuelas, y estudiábamos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, al hombre lo clasificaban en el reino animal. ¿Se recuerda usted eso? Porque nosotros, sin haber aceptado a Cristo, sin tener el Espíritu vivo, todavía estamos degradados a ese nivel. ¿Qué sucede? Que la persona irredenta que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, tiene su alma, pero su espíritu está muerto. Porque el espíritu muere cuando entra el pecado. No que Dios mande espíritus muertos al planeta. Los bebés nacen con su espíritu vivo, pero inmediatamente el pecado alcanza al humano, el espíritu muere. Y entonces tiene que venir Jesucristo. Es cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo y es el espíritu de Él entra en nosotros. Y Él le da vida a nuestro espíritu, entonces nos volvemos seres espirituales. Y ahí es donde está haciendo la separación en este verso. El hombre que no ha aceptado a Cristo no percibe las cosas del espíritu, porque su espíritu no está vivo aún. Para él, lo que nosotros hablamos es cosa de locos. Y no las pueden entender por más que quieran. No tienen el receptor para entenderlo. En cambio, el hombre espiritual, tú que ya aceptaste a Cristo, juzgas todas las cosas, pero tú no eres juzgado de nadie. Dice, ¿por qué? Porque ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Romanos 8, 10, 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta cita del final la vamos a repetir un poquito en la slide que viene. Pero aquí lo que quiero remarcar es lo que está en blanco. Si Cristo está en vosotros, el espíritu vive. ¿Se da cuenta? Si Cristo ya entró en usted, su espíritu agarró vida. Si Cristo está en vosotros, el espíritu vive. Pero note que dice que el cuerpo está muerto. Por eso es que todavía nos enfermamos. Por eso es que todavía nos cansamos. Porque la salvación que entra al espíritu empieza un proceso. ¿Cuántos conocen las matrushkas? Que son unas muñecas rusas que se va metiendo una dentro de la otra. ¿Las conocen? ¿Sí? Entonces, usted la destapa, la más grande, ¿verdad? Y adentro hay otra igual, pero más chiquita. Y así destapa la otra y adentro hay otra igual y así. Entonces, así somos nosotros. El espíritu es la parte más interna de nosotros. Luego, lo que rodea al espíritu es el alma. Y luego lo que rodea al alma y al espíritu es el cuerpo. Cuando Cristo viene, le da vida a la parte más íntima de tu ser. Pero el alma todavía tiene que ser restaurada. Esa salvación que entró al espíritu tiene que rebalsarse e inundar el alma. O sea que no se trata únicamente de haber aceptado a Cristo y dejar ahí las cosas, darme la vuelta y seguir viviendo mi vida. No, tengo que empezar un proceso de consagración y de limpieza y de restauración. La Biblia dice en Santiago que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual pudiera darle salvación a nuestra alma. Cuando usted y yo leemos Santiago, entendemos que nos están hablando a los cristianos. Amén. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito para los cristianos. Entonces, ahí lo que está diciendo es que si nosotros recibimos con mansedumbre la palabra que nos están predicando, pudiéramos salvar nuestra alma. ¿Cómo así? Pero ¿y no somos salvos ya pues? Porque el alma todavía va en un proceso de salvación.
nosotros tenemos que pasar todo el proceso hasta que esa salvación absorba el cuerpo. Y entonces podremos decir, absorbida es la vida en victoria. Porque nuestros cuerpos van a ser transformados a la final trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Y cada uno de las manifestaciones de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabaja con una parte de nuestro ser integral. Al Hijo le tocó la parte de la redención. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El Espíritu Santo le tocó la parte de la regeneración o renovación del alma. Y al Padre, Él es el que va a trabajar con nuestros cuerpos al final, aquel mismo que levantó a Cristo, que es el Padre. Cuando dice ahí aquel, está hablando del Padre, Él mismo va a vivificar nuestros cuerpos mortales en un abrir y cerrar de ojos, para que se complemente, que la salvación está en el espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que vemos diferentes gamas de cristianos en las iglesias, personas más comprometidas que otras, porque algunos están en el inicio de ese proceso todavía, y por fuera el cambio no se ha hecho evidente, y nosotros tenemos que darles tiempo. Tenemos que tener paciencia para que ellos culminen el proceso de la misma manera en que Dios nos ha tenido paciencia a nosotros. Cuando los sacerdotes del templo en Israel limpiaban, dice que limpiaban la casa de adentro hacia afuera. Ellos limpiaban primero la parte interior de la casa e iban sacando la basura hacia el atrio. Y lo mismo está pasando contigo. ¿Y no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabéis? Entonces somos templos del Espíritu. Somos ese templo y ese templo requiere de una limpieza, pero está siendo limpiado de adentro hacia afuera. Por eso la limpieza se va a ir notando poco a poco. La cosa es que nosotros pongamos de nuestra parte también, ¿verdad? Porque hay cristianos que tienen 30 años y todavía no han hecho cambios en su vida. No se han comprometido. Tenemos que pasar toda la evolución esa. Seguir caminando, permanecer con lo que ya tenemos ganado, no dejar que el enemigo tome ventaja del territorio que ya el Señor nos entregó. Tenemos que conquistarnos. El mayor enemigo que el cristiano tiene es el mismo. Cuida de ti mismo, le dijeron a Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyen. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿En qué sentido? No nos tengamos tanta confianza. Porque a veces pensamos que la vamos a poder, que no nos vamos a quemar con el pecado, que no, esa tentación no nos va a afectar, y tenemos que ser desconfiados con nosotros mismos. Este es un proceso de muerte el que estamos pasando, porque el Señor Jesucristo dijo que el que no tomara su cruz y lo siguiera no era digno de Él. Entonces, ¿la cruz para qué es? Vamos a ver, para morir. Entonces, lo que estamos haciendo es morir cada día morimos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros planes, a nuestras ilusiones, para seguir en pos de Jesucristo. Porque si Él dio su vida en la cruz, no se negó a sí mismo por la salvación de nosotros, nosotros tampoco podemos negarnos a Él. A nosotros no nos están pidiendo que nos subamos a una cruz literal, pero sí nos están diciendo que muramos día a día a nuestros planes para hacer el plan de Dios en la vida de nosotros. Entonces nos vamos a convertir en mártires de Jesucristo. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De qué estamos hablando hoy? De los seres vivientes. Y mandó Jehová, dice el 16:17, me salté unos versos, al hombre diciendo: del todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Comió Adán de ese árbol, sí o no? ¿Sí?
¿Y se murió? No, biológicamente no se murió, pero su espíritu murió. Por eso la serpiente le dijo, pero si no te vas a morir. Le estaba diciendo la verdad parcialmente. Y cuando comió, de haber dicho, pues de veras que no me moría. Pero su espíritu ya no tenía vida. Cuando venimos a Cristo, nos están dando una segunda oportunidad. El Señor está redimiéndonos, está comprándonos por segunda vez y nos está otorgando la posibilidad de entrar en su salvación, de que el Espíritu cobre vida y que esa salvación empiece su proceso de regeneración, que pase al alma y que luego venga la transformación en el cuerpo. Pero no tenemos que abortar el proceso, tenemos que permanecer. Por eso en el verso del principio decía, y los vivientes que permanecieren. Entonces usted está llamado a ser viviente. Usted está llamada a ser viviente. Todos aquí estamos llamados, todos los que empezamos este proceso, estamos llamados a completar el ciclo para convertirnos en vivientes. Pero tenemos que cuidar de permanecer hasta el final. Entonces hay dos tipos de vida descritos en la Biblia. La vida biológica, que en el griego es bios, y la vida eterna, que en el griego es esa vida zoe. ¿Se recuerda cuando le leí lo de los vivientes? Esa palabra viviente es relativa a la vida zoe, a la vida eterna. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, si alguno ama al mundo, dos ejemplos. Miremos dos ejemplos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del alma. La carne es la suma del alma más este músculo, más el cuerpo. Cuando una persona es almática, en realidad la Biblia le llama carnal. Es una persona que se está dejando llevar por su alma, no por el espíritu. Y ahí es donde surge otro grupo de personas. Porque el espiritual es el que aceptó a Cristo y vive su vida en el espíritu. El animal, como decía el verso que leímos, es el que no ha aceptado a Cristo. De ahí es que nosotros entendemos aquella orden bíblica que dice que el que se case en el Señor. Es decir, con alguien de su misma especie. Porque si una cristiana o un cristiano busca una pareja inconversa, entonces está copulando el día que se... Gloria a Dios. Estaría copulando con un animal. Perdone que sea tan cruda, pero por eso es que Dios se opone. Y ya le dije que esa persona está muerta. Entonces, ¿con quién estaría teniendo relaciones ese cristiano? Con un muerto. Así es como lo percibe Dios desde allá. Entonces, él es tajante y dice, no te unas en yugo desigual con el inconverso, porque no tiene comunión la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. No al yugo desigual. Tenemos que cuidar la estirpe que Dios nos ha dado. Si algún padre permite que sus hijos se ilusionen con alguien así, debe doblar rodillas y pedirle a Dios que intervenga. Si todavía es un hijo de dominio, pues para mí que le debería dar un cuentazo con la Biblia y decirle, despierta. Tenemos que cuidar el legado espiritual que Dios nos ha dado. Si alguno ama al mundo, entonces aquí nace el cristiano carnal, que es un cristiano que no se diferencia en nada del inconverso. O sea, lo único es que aceptó a Cristo, pero su actitud es como de inconverso. Entonces la Biblia le llama carnal. Entonces hay tres grupos: el espiritual, el animal y el carnal. ¿De cuál grupo quiere ser usted?
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida bios, que es una vida biológica, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero ¿sabes algo? El que hace la voluntad de Dios, ese vivirá eternamente. Y aquí hay un ejemplo de la vida Zoe, dice Juan 3, 14, 15, es necesario que sea levantado, está hablando de Cristo, de cuando iba a ser llevado a la cruz, es necesario que Él sea levantado para que todo aquel que crea tenga vida eterna. La vida Zoe entonces es una vida eterna. ¿Qué cosas hacen que yo proceda con este proceso de llegar a ser viviente? Primero que nada, el bautismo en agua, porque dice Romanos 6 del 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida Zoe, en vida eterna, vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Por cierto, que el bautismo verdadero no es por aspersión, no es por rocío, porque bautizar en sí significa sumergirse. Y ahí dice que la persona está siendo sepultada en el agua. Sepultada con Cristo para salir a novedad de vida. Entonces el primer paso después de haber aceptado a Cristo es bautizarse en agua. ¿Cuántos aquí todavía no se han bautizado en agua? Para que procedamos al segundo paso. Allá está el hermano Alfredito, él se puede poner de pie, es el encargado de los bautismos. Pues si alguien quisiera dar ese paso trascendental de su proceso para llegar a ser viviente, él con mucho gusto después del culto lo apunta. La parte que sigue después de esta, espérame, ¿ese es repetido o no? Es que no le había dado la cita. Romanos 6 del 3 al 5. No se la había dado, ¿verdad? Perdone usted. ¿La tiene ya? La siguiente es la Santa Cena. ¿Queremos seguir en el proceso de llegar a ser vivientes? Tenemos que tomar vida eterna. Juan 6, de los versos 53 al 54 dice: de cierto os digo, estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida Zoe, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ambos, el bautismo y la Santa Cena, están relacionados a la muerte y resurrección. La carne ministra muerte y el vino ministra resurrección. Por eso es que nosotros no nos comemos solamente el pan, porque entonces le estaríamos ministrando al pueblo solo muerte. Muerte sin resurrección. Cuando tomamos Santa Cena, tomamos pan y vino también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Morimos a nosotros mismos. Es un juicio al que estamos siendo llevados en ese momento. Un juicio al que nos enfrentamos con el Espíritu Santo. En ese momento usted se convierte en el acusador y en ese momento usted mismo se lleva a juicio delante de Dios y le dice: Señor, yo he pecado. Y la Biblia dice que si haciendo esto nosotros no vamos a ser condenados con el mundo. Entonces, así de importante es tomar la Santa Cena. Es una medida que Dios dejó para que nos estemos limpiando delante de Él constantemente. ¿A cuánto les gusta tomar la Santa Cena?
Dice aquí que nosotros vamos a participar con Él de su resurrección si participamos de la Santa Cena. Amén. Otra vez no se lo había puesto, ¿no? Me hubiera dicho. Ahí está. Entonces, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en ti. El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida hoy. Y entonces Él lo va a resucitar. De ahí la importancia de que no faltemos a ninguna Santa Cena. ¿Cuántas Santas Cenas tomamos en el año? 12. Pero si usted quisiera venir a la Santa Cena que le sirven a los servidores el primer sábado del mes, pues por lo menos podrían ser 24 Santas Cenas. Y si viene el culto de la mañana y de la tarde. Y así, para que podamos ir delante de Dios constantemente y limpiar nuestras vestiduras espirituales. ¿Qué otra cosa me mantiene cerca de ser un viviente? La misma palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Bájale un poquito. Gracias. Ese es Juan 6:63. Entonces, dése cuenta que las palabras de nuestro Señor son vida eterna. Amén. Para los que están apuntando la dirección de Strongs, ahí me faltó un 2, es G2222, son 4:2. Disculpe usted. Entonces vamos a ver si se le viene quedando. Para empezar este proceso de llegar a ser viviente, empezamos aceptando a Cristo. Luego de eso, yendo al bautismo, ¿verdad? A las aguas, para morir y resucitar juntamente con Él. Luego de eso, tenemos que practicar tomar la Santa Cena para estar llevándonos a juicio constantemente. Y lo otro es esto que usted está haciendo hoy, acercándose a la palabra de Dios, no solo acá, sino también leyendo la palabra. Esa palabra le va a llevar vida, porque la misma Escritura dice que la palabra de Dios está viva, es viva y eficaz. ¿Cuántas veces hemos conversado con Dios por medio de su palabra? Que usted le hace un interrogante en el culto, el Señor le contesta con un versículo, con una explicación que el ministro está dando, porque el ministro también está hablando la palabra de Dios porque es un ministro del Espíritu. Recuérdese que la era del Padre fue en el Antiguo Testamento. La era del Hijo fue cuando Él caminó aquí en la tierra y está escrita en los 4 evangelios. Pero esta es la etapa del Espíritu Santo. Y los ministros que se levantan son ministros del Espíritu y que están hablando contigo por medio del Espíritu Santo. Amén. Es decir, el Espíritu Santo está hablando por medio de uno con ustedes. Y el Señor está contestando a tus interrogantes constantemente. Y también en la palabra, mire, yo he podido platicar, llevar una conversación con Dios a través de la palabra, porque tú te puedes hincar a orar y luego ir a la palabra y el Señor te va a hablar. Créelo, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Claro, no hay que volverlo como un misticismo, ¿verdad? Como aquella persona que abrió la Biblia y decía, y Judas se ahorcó. Ay, no, qué feo eso. Y cerró. Y abrió, ve y haz tú lo mismo. No, ahí sí no era Dios el que le estaba hablando, ¿verdad? Tiene que ser en el Espíritu. A cada quien Dios nos habla de diferente forma. Como decía mi hermano, a algunos nos habla a través de la interpretación de lenguas, ¿verdad? A otros en visión, a otros en profecía, a otros a través de un consejo en ministración, a otros aquí durante la prédica, a otros al abrir las Escrituras, como yo le cuento, a otros en sueños, porque Dios habla muchas veces y de muchas maneras al hombre. Él está interesado, ¿sabes en qué nada más? En que tú quieras saber, quieras prestar atención. Entonces, el siguiente paso, luego de la palabra, es mantenerte en santidad. En Mateo 18, de los versos 8 al 9, dice, si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida zoe, manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida Zoe con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Qué radical, ¿verdad? Pero Dios nos está llamando a mantenernos en pureza para Él, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sabe usted la historia de aquel pastor que le pusieron mal un yeso cuando él era inconverso, aún no conocía a Cristo? Y entonces porque le pusieron mal el yeso, a él le tuvieron que cortar su mano, se le gangrenó, ¿sería, hermano? ¿Sí? Y entonces cuando le quitan el yeso para revisarle, había que amputar. Y qué horrible, ¿verdad? Porque perder un miembro de esa manera. Y la enfermera le acercó una Biblia y ahí viene el ejemplo anterior, porque cuando él abre la escritura le salió eso que estamos leyendo ahí. Dice que él agarró la Biblia y la tiró. Ahora es pastor. Pero vamos a que Dios le estaba diciendo, mejor así a que te hubieras ido al infierno. Porque la etapa que pasamos aquí en el planeta es temporal, no es eterna. Y lo que viene después de aquí es eterno. Eso significa que no tiene fin. Amén. La Biblia dice que el humano vive entre 70 y 80 años los más robustos. Así es que haga su resta, porque el hacer esa cuenta, dice el Salmo, trae al corazón sabiduría. Siendo así, ¿cuántos años te quedan todavía para estar a cuentas con Dios si tú fueras de los más robustos? Empieza a hacer su resta. ¿Por qué trae esto al corazón sabiduría? Porque entonces viene uno y dice, no, yo ya hice lo que quise mucho tiempo. Entonces, en el caso mío, ¿cuántos me faltarían? Me faltan 20 años para llegar a los 70. Mi mamá murió de 76 años. Para eso son 26. Y si yo fuera de las más robustas, me faltan 30. Como van los años ahora de rápido, eso no es nada. Si cuando uno siente ya está en la proclama otra vez y luego otra vez en el retiro de verano. Usted está cumpliendo años y cuando siente ya está cumpliendo años otra vez. Entonces el Señor nos está llamando a consagrarnos. ¿Y sabe por qué los días están así? Dicen que de tanto tsunami, el eje de la tierra se movió y no estamos viviendo días de 24 horas, sino días de 17 horas. 16, dices tú. 16 horas, imagínense ustedes. Pero está escrito en la Biblia que a causa de los escogidos, los días se van a cortar. Porque la maldad se ha incrementado demasiado. Y hablando de la maldad, dice la Biblia, y encontraré fe en la tierra, a causa de que la maldad se ha multiplicado. El Señor dijo, ¿y será que vamos a encontrar fe en la tierra en ese momento? Porque puede uno en realidad desconsolarse con todo lo que escucha, hermanos. Hemos visto cosas que nuestros padres jamás, nuestros abuelos jamás se imaginaron ver. Depravaciones terribles de la misma humanidad. Cosas que tú no te... Ver a dos hombres besuqueándose en algún lugar y que eso sea permitido y que sea permitido que se casen. Ahorita quieren poner normal que los hombres puedan tener relaciones con los niños y que no sea un delito. Y así han surgido muchas cosas. Hay un señor que dice que por la igualdad que él tiene derecho a ser considerado niña porque él es un señor ya grande, él se cree niña de no sé qué edad. Y puso demanda y que él, eso es, porque eso es lo que él siente que él es. Ni siquiera un niño, niña. Y otros descerebrados lo adoptaron. Lo adoptaron como niña pequeña y ellos tienen una niña. O sea, llevaron a ese señor a vivir con la niña. Y cuando alguien crea, y ya ha pasado, de igualdad de derechos, y entonces yo quiero ser animal. Yo me creo, ¿qué? Foca. No, estamos viendo cosas que las generaciones antes de nosotros nunca han visto. Por eso es que el Señor le tocó acortar los días.
para que consagrarse no le cueste tanto, hermano. Así es que la recta final está delante de nosotros. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida Zoe de Dios. Ellos no tienen acceso a la vida eterna, no tienen a Cristo, y Cristo es el camino hacia el Padre. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual la humanidad pueda alcanzar salvación. No hay otro nombre, no importa cuál sea ese nombre, cómo se llame el santo o la santa, no. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos alcanzar salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Por eso, el que no tiene esto está ajeno de la vida eterna, ajeno de la vida soy. Y el Señor nos está diciendo en este verso, ya no anden como ellos, hombre. Ellos andan en la vanidad de su mente. Tienen su entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida eterna de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son ignorantes, pero nosotros no. Pero ellos endurecieron su corazón. ¿Y tú? ¿Será que endureciste tu corazón? El Señor toca hoy a la puerta de tu corazón y llama. Y si tú le abres, Él entra y cena contigo. Y tú con Él. Así dice, ¿verdad? Entonces, vamos a ir recapitulando a ver si se nos quedó como permanecer siendo vivientes. Primero que nada, aceptando a Cristo. Luego de eso, por el bautismo. Luego la Santa Cena, acercándonos a su palabra. Y la última, manteniéndonos en santidad. Entonces sí, el viviente que permanezca va a ser arrebatado. La Biblia habla de que Eva era la madre de los vivientes. ¿Usted se recuerda de eso? Pero, ¿de qué vivientes? De los que ella tuvo dentro del huerto. Ellos se reproducían asexualmente, sin tener relaciones. Por eso es que ella era la madre de los vivientes. Pero esos vivientes, cuando entra el pecado al huerto, fueron arrebatados, porque los vivientes son los que son arrebatados. Es una figura. Otra característica de los vivientes es que tienen ojos por dentro. Vamos a ver Apocalipsis 4:8, en esta versión, Pueblo de Dios. Libro, Pueblo de Dios. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar, día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrán. Aquí está hablando o de serafines o de alguna creación que llegó a esa jerarquía. Porque los serafines son los que tienen 6 alas. ¿Sabe usted que hay 4 categorías de angélicas? Están los ángeles, que los ángeles no tienen alas, hermanos, por si no sabía. Por eso es que cuando usted mira en Génesis que quieren entrar a la fuerza a la casa de Lot, ellos se mezclaron, vamos a decir así, tal vez no es la palabra correcta, se metieron dentro de los humanos y parecían humanos. No había diferencia, porque no tienen ángeles, no tienen alas. Así me está poniendo atención, qué bueno. El arcángel tiene 2 alas, según Judas 1:9. El querubín, que esa es la jerarquía que tenía Satanás, que el Señor lo reprenda. El querubín tiene 4 alas. Y el serafín, según Isaías 6:2, es el que tiene 6 alas. La categoría más elevada de todas es la de los serafines. Y ellos son los que adoran diciendo santo, santo, santo. Igual que los seres vivientes. Por eso es que yo le digo que pudiera ser que sean serafines los seres vivientes o bien alguien que le dieron esa jerarquía. Y a nosotros que nos están llamando a ser vivientes. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuántos se gozan de esa jerarquía a la que nos están llamando? Entonces, ¿cuál era la característica? Que tienen ojos por dentro. ¿Para qué son los ojos por dentro?
para vernos a nosotros mismos. Porque tener ojos por fuera es la cosa más fácil que puede haber. Usted llama a una pareja y le pregunta a ella qué defectos tiene su esposo y le dice un montón de defectos. Pero pregúntele a ella, ¿qué defectos tenés tú? Y solo se oye un grillo en su cerebro. Yo no tengo defectos. Y lo mismo sucede con él. Se han hecho esos experimentos en algunos retiros de matrimonios. Y les dicen, les vamos a dar una hoja para que apunten sus defectos. Y le pasan una hoja a cada persona y la persona se pone a apuntar y con dificultad se recordará de unos 5. Entonces, ya que termina el ejercicio en esa parte, les dice, bueno, ahora te voy a dar una hoja para que apunte los defectos de tu pareja. Filo, le sacan al lápiz. No tiene otra hoja, disculpe. Porque ver los defectos en los demás es lo más fácil que hay. Lo difícil es tener ojos por dentro y que uno se mire como uno es. Yo les he contado aquella historia de una amiga que me contó esto. Dice que ella acababa de aceptar a Cristo y ella tuvo una visión en donde el Señor la llevó a un lugar, al infierno, la llevó al infierno. La llevó a ese lugar oscuro, habían cavernas, habían cuevas, estaba húmedo y dentro de las cuevas habían seres espeluznantes con ojitos rojos, con ojitos blancos, y ella se apretaba del Señor y le decía, Señor, no me vas a dejar aquí, qué horrible este lugar. Y la visión terminó. En la medida que ella fue creciendo en el Evangelio, un día el Señor le dijo, ¿te recuerdas aquel lugar donde yo te llevé? Y ella le dijo, me recuerdo que me llevaste tú al infierno, mija, esa era tu alma. Los monstruos que tú viste eran tus sentimientos. Ahí tenías odio, tenías envidia, tenías arrogancia, tenías maldad. Y eso es lo que he ido matando en ti poco a poco. Por eso tenemos que continuar con el proceso y vernos como somos. Y cuando una vez tú hayas identificado qué es lo que hay dentro de ti, poder rendirle eso a Dios. Por eso te digo que tu mayor enemigo eres tú mismo. No es el enemigo. Si nosotros hemos vencido nuestras áreas, el enemigo no tiene nada en nosotros. Eso fue lo que dijo Jesucristo de sí mismo. Que ahí venía, un día le dijo a sus discípulos, ahí viene el enemigo, viene Satanás, pero él no tiene nada en mí. La Biblia dice que Satanás es como león, un león rugiente, que anda alrededor nuestro, o sea, nos da la vuelta, nos rodea, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y qué come el león? Cristianos carnales son alimento de león. Si no hay carne, se muere de hambre. Se va a ver a quién más molesta, porque tú no generas carne para darle de comer. Tienes que examinarte por dentro, abrir los ojos de adentro y dejar ya de estar en los cultos diciendo, este mensaje era para mi suegra y no vino hoy la bandida. No, no era para tu suegra, era para ti que estabas aquí. Porque dice la Escritura que la palabra de Dios es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, cuando el ministro está predicando, son como aquellos reflectores del teatro. Están pasando sobre usted así, mire, alumbrando, porque cuando uno enciende la luz es cuando descubre las cosas. Una vez oí al apóstol decir, cuando uno enciende la luz de noche es cuando mira las cucarachas. Entonces, encendamos la luz para ver qué cucarachas hay ahí. Y ser honestos con nosotros mismos y con Dios. No teniendo nosotros un más alto concepto de nosotros del que deberíamos de tener, sino tener un concepto exacto, conforme a la medida de la fe. Y si Dios te llamó así, y si Dios te puso aquí, y si Dios te habló de eso, y si Dios te lo está repitiendo. Mire, hubo un tiempo en que yo estaba pasando una prueba bien fuerte la prueba. Y yo estaba naciendo de nuevo con esa prueba. Y yo entonces,
donde quiera que yo abría la palabra, ponía la radio, porque en ese tiempo era la radio, o iba a alguna prédica, yo decía, pero todos hablan de lo mismo. No, el mensaje era para mí. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Yo decía, todos hablan de lo mismo. De la radio, que era un predicador, el que yo iba a ver en persona. Y un día mi amiga, siempre de las iglesias amigas, siempre del ministerio, me dijo, mira, yo quiero que mi pastor ore por ti, porque la prueba era muy grande. Y yo le dije, amén, hermana. Entonces yo fui, ¿verdad? Y ella le dijo, hermano pastor, ella va allá a otro lado, ¿verdad? Allá en ese tiempo no era apóstol, con el pastor Sergio. Y yo iba con permiso del pastor, por cierto, no vayan a creer que me fui sin permiso. Y entonces él se volteó y me dijo, ¿tú amas a Dios? Otra vez lo mismo, dije yo. Yo sí. Bueno, entonces todo obra para bien, me dijo. Y oró por mí. El mensaje repetitivo es para ti. Es para ti. Si tú viniste y hablaron, mira, del robo, y tú dices, yo robar jamás. Y luego abres la Biblia y dice, miren el robo, yo robar jamás. Y si luego vas y pones en YouTube una prédica del apóstol, el apóstol está hablando, qué sé yo, quién tú mires, otro ministro del ministerio, y ahí está hablando del robo. Recórcholes. El Señor me está hablando del robo. Y si yo no robo billetes, ¿qué estaré robando? Quizás es tiempo. Llego tarde todos los días a mi trabajo. Y entonces Dios me está hablando que eso también es un robo. Tener ojos por dentro, verse uno por dentro, nos va a llevar a ser vivientes. Amén. Exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entonces, el engaño del pecado es el que tienen las personas que se miran impolutas. Yo conocí un par de personas que decían que eran cristalinas. No se conocían entre esas dos personas, las dos eran mujeres. Pero decían, yo no tengo nada que ocultar. Como me ve, lo que me ves, así es como yo soy. Pero no, eso no es así. Siempre hay algo que entregarle a Dios. Si no, ¿por qué no nos han salido alas y nos hemos ido de aquí? El engaño del pecado es creer que uno no tiene pecado. Otra característica de los vivientes es que adoran y que dicen santo, 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 como los serafines. Y como los 4 seres vivientes. ¿Se recuerda aquel coro que decía, adorarte le da vida a mi ser? Es cierto, adorar nos hace vivientes. Entonces, de todo lo que hemos visto, ¿se recuerda? El primero es haber aceptado a Cristo. El segundo, bautismo. El tercero, el cuarto, la palabra. El quinto, mantenerse en pureza, en santidad. El sexto, ser uno honesto y verse como uno es realmente por dentro. Y el séptimo es ¿no? Adoradores. Adoradores, pero verdaderos adoradores, porque la Biblia dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Así le dijo Jesucristo a aquella mujer, ¿se recuerda? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay quienes están disque adorando y no lo están haciendo en el espíritu. Y hay quienes están disque adorando y no lo están haciendo de verdad. Están adorando dentro de la congregación diciendo, ay, pero si dejé la estufa encendida. O quizás están llorando. Ese hermano está bien tocado. ¿Qué si ese era el coro que le gustaba a él y a la antigua amiga especial que tenía? Y esas son las lágrimas. Entonces, en realidad, alabar, toda la creación alaba, pero adoradores, solo los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado qué alabanza le estamos presentando a Dios, y no es una alabanza solo en el alma, en la carne. Tenemos que conectarnos con la verdadera adoración
en la medida que el culto va avanzando. La adoración es importantísima. Regresé, ¿verdad? En vez de adelantar, ahí estamos. Mire cómo nosotros somos menores que ángeles, dice esa cita. ¿Por qué menores que ángeles? Porque estábamos en categoría animal. Pero Dios, el plan de Él es catapultarnos a llegar a ser vivientes. El tiempo se acabó. Y aquel día, dice en 1 Corintios 6:3, aquellos que en el Salmo 8, del 4 al 5, dice que son menores que ángeles, van a juzgar ángeles. Increíble, ¿verdad? Pero hay que completar el proceso. Pasa en los de la alabanza. Vamos a pedirle a Dios este día que podamos completar este proceso. Si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo Jesús esta noche, yo te pido que tú pases al frente y empieces este proceso hermoso de la vida eterna. Nunca te vas a arrepentir de ser trasladado al reino del Señor Jesucristo. Yo te invito a que pases, si tú quieres hacer hoy esa oración de permitirle a Jesús entrar en tu corazón. La invitación queda abierta para aquel que quiera abrirle su corazón a Cristo. Y para los demás, la invitación también está abierta. Para aquel que quiera decirle, Señor, quiero dar ese paso. Quiero completar. Quiero llegar a ser viviente. Es una jerarquía más alta de la que nunca hemos tenido. Pase adelante el que tenga ese deseo en su corazón. Al pasar adelante estamos públicamente expresando delante de Dios nuestro deseo de llegar a ser seres vivientes. Por gracia, hermanos, porque los que no merecíamos nada, estábamos alejados de los pactos y de las promesas. Los que estábamos constituidos enemigos de Él. Mas sin embargo, Él hoy nos extiende una oportunidad. Clama por ti, clama por los tuyos. Y dile, Señor, yo anhelo. Tú eres el verdadero muerto viviente. Lo otro, lo que aparece en la televisión, es una burla de nosotros. ¿Por qué? Porque cada día mueres. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. ¿Y por qué cada día? Porque todos los días volvemos a amanecer vivitos y coleando. Y hay que volver a morir a nosotros mismos. Este es un proceso diario de muerte, de tomar la cruz y de seguir adelante. Yo me apunto para llegar a ser viviente. Yo sí quiero, Señor. Apúntate tú también y dile, yo anhelo, Señor. Yo le voy a entrar con todo. En el nombre de Jesús. Si tú sientes que algo de lo que hablamos hoy te falta, si no has llegado a ser el adorador que deberías ser, si tu vida no se ha consagrado como debería de estar consagrada, si no le has dado importancia a compartir la comunión, es decir, la Santa Cena, y hoy entendiste, dile, Señor, yo me arrepiento de las oportunidades que yo he desperdiciado.
Y hoy en el nombre de Jesús vengo poniendo mi vida delante de ti para que tú completes ese llamado que me has hecho a ser viviente. Yo lo creo. Dios no nos va a mostrar esta hermosa promesa para después avergonzarnos. En realidad Él nos está llamando a ese nivel. En el nombre de Jesús. Si a lo que te falta es verte como tú realmente eres. Porque quizás a algunos los crearon haciéndolos creer que se merecían todo, que eran muy perfectos.